El archivo, gracias. No me salía nada. Siempre me pasa. Así que no pude corregirlo. Y después los que me mandaron sobre ansiedad, los dos compañeros que me mandaron de ansiedad, los revisé y tienen que revisar la estructura del trabajo de investigación. Está bien como un comienzo de investigación, pero tienen que revisar la estructura. Acuérdense, introducción, justificación, estado del arte, metodología y bueno, después el análisis del trabajo, ¿sí? Pero como comienzo está, y marco teórico, perdón, pero como comienzo, como inicio, como justificación, está muy bien el de ansiedad. Falta el tema de objetivos específicos, objetivo general, objetivos específicos, pero está muy bien el inicio de cómo lo están encarando. Bueno, vamos a recordar un poco lo que fue la clase pasada, el tema de que la estadística sirve para hacer generalizaciones e inferencias, es decir, generalizaciones sobre una población o en base a una población o a partir también de muestras. Es una presentación de los datos en base a tablas o cuadros, pero también se hace una interpretación escrita, no se hace solamente una presentación de los gráficos, o sea, de los números. Después luego primero se hace una presentación de los gráficos y luego de eso se hace una interpretación escrita de lo que nos presentan los números. Por eso siempre ven ustedes que primero se presentan los gráficos y luego se hace una conclusión escrita para luego hacer una conclusión sobre si la hipótesis nuestra que presentamos en la investigación es cierta o es inválida. Nuevamente iniciamos con el tema de las unidades de análisis, que es el objeto de estudio, el recorte espacio-temporal. Por ejemplo, las personas diagnosticadas con diabetes en la Universidad de La Matanza en el año 2019. El tema de las variables, que son las cualidades, las propiedades, las características de las unidades de análisis, que van variando de una unidad de análisis a otra. Y después tenemos las distintas variables que fuimos viendo, que son las cuantitativas, que se expresan en números o textos y pueden ser discretas en números enteros o continuas, con valores intermedios, o las cualitativas que se expresan en textos. Las escalas de medida pueden ser nominales, ordinales, intervalares o de escala. Acá tenemos los ejemplos. Por ejemplo, la nominal, que es sexo, masculino, femenino u otro, fumar, sí o no, estado civil, casado, soltero, viudo, procedencia de ingreso hospitalario, urgencia, consulta o otro hospital. Ordinal, es decir, que ya tiene, a diferencia de la nominal, un orden posible, clase social, baja, media o alta. Conformidad con una afirmación, completamente desacuerdo, acuerdo parcial, acuerdo total, fumar, fumador, no fumador, fumador leve, bueno, 10 por día, fumador moderado, intervalar, una ficha médica, un número de teléfono, un permiso de circulación, números de camiseta en un equipo. Esto quiere decir que no tiene números intermedios. Recuerden que no tiene números en el medio. No puede ser que sea una camiseta, por ejemplo acá, una camiseta de fútbol no puede ser 10 y medio. Es 1, 2, 3, 4. O las de escala que sí tienen números intermedios, como por ejemplo la masa, el peso puede ser 1,50, 1,65, la distancia, 1,5 metros, esas pueden ser el tiempo, la temperatura. Esas son en general las de las ciencias naturales. Después,
lo que habíamos charlado del tema de las posiciones de las variables en las hipótesis. Recuerden que una hipótesis es una relación entre variables. Hay una variable dependiente y hay una variable independiente. Entonces hay una relación entre variables. Recuerden que una misma variable puede ser independiente en una hipótesis y dependiente en otra hipótesis. No están dadas, no son dadas de por sí las posiciones, salvo por ejemplo la variable género. Uno, por ejemplo, no va cambiando de género de acuerdo al trabajo, al nivel de estudio, pero bueno, esas son las mínimas, ¿sí? Habíamos dado, por ejemplo, el ejemplo anterior en variable independiente, género, y dependiente, continuidad del tratamiento. Es decir, que las mujeres se atañen más a la continuidad del tratamiento en relación a los hombres que tienen diabetes, ¿sí? Esa es la hipótesis que habíamos dado. Recuerden que los datos, esto también lo habíamos visto, es una construcción teórica. Esto voy rápido porque ya lo habíamos visto en las clases anteriores. Ahora vamos a ver el tema de los cuadros. Voy rápido porque estamos medio tarde. Los datos es una construcción teórica compuesta por el objeto de estudio y la unidad de análisis, la variable, que son las características, y el valor que toma la variable, que eso forma la matriz de datos. Recuerden que era esa inmensa masa de datos que vamos a ver ahora. Acá podemos, por ejemplo, ver la matriz de datos, una pequeña matriz de datos como muestra, y se puede ver, por ejemplo, a la persona que puede ser más vulnerable. Está marcada. Después, ¿cómo se organizan los datos unidimensionalmente? Es decir, para organizar, para resumir, para tener una idea del comportamiento de un conjunto de datos correspondientes a una variable. Esto lo vimos en la clase pasada, que es la tabla de distribución de frecuencias. Cuando tomo solo una variable, ¿sí? Valores posibles y un número o porcentaje de veces que se repite. Acuerden que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite, una cantidad de veces que se repite. La frecuencia relativa es el porcentaje. La frecuencia relativa absoluta acumulada es cuando se van acumulando los valores absolutos. Y la frecuencia relativa acumulada es cuando se van acumulando justamente los porcentajes, como tenemos en la tabla que vimos la clase pasada, ¿sí? Acá podemos ver, como habíamos visto, que nos puede llamar la atención que la mayoría, casi el 50%, tiene el primario completo. Y que la menos cantidad de gente es o el 10% que tiene primario incompleto o que el 10% tiene más del secundario incompleto. Esas son como las puntas de la tabla de frecuencias, las que nos pueden llamar la atención en los porcentajes. Más o menos, ¿me siguen? En un total de 50 personas. Es una tabla pequeña, no se puede traspolar a una población más grande. Esto es un estudio pequeño, pero bueno, es para saber de una población, de una muestra muy pequeña. Ahora, la tabla de frecuencias es una cantidad de unidades de análisis que poseen una determinada característica, en este caso, máximo nivel educativo. Las categorías, es decir, en este caso primario incompleto, secundario incompleto,
deben ser, acuérdense, excluyentes y exhaustivas. Cada persona debe encontrarse integrada en alguna categoría. Lo de exhaustivas a veces no es necesario porque puede ser que la persona se encuentre en más de una categoría. Puede ser, por ejemplo, que te pregunten qué marca de shampoo usas, por ejemplo, en alguna encuesta de marketing, y vos por ahí uses dos marcas de shampoo, Pantene y Plusbel, por ejemplo. Entonces ahí no se cumpliría la regla, pero bueno, a veces pasa. Pero sí tiene que ser exhaustiva en el sentido de que la persona tiene que encontrarse en alguna de las categorías. Si queda fuera, no nos está sirviendo la encuesta. ¿Qué es una proporción? Es una relación en parte del todo. Entonces ahí es cuando nosotros sacamos los porcentajes. Primero sacamos una proporción, que es una parte sobre el todo, es decir, volvemos a las famosas fracciones de la primaria, numerador sobre denominador. Hacemos primero, por ejemplo, 150 sobre 460, que es el total de la población, nos va a dar 0,033% y lo multiplicamos por 100, que es la base sobre la cual nosotros siempre queremos volver, porque 100 es sobre lo que queremos comparar, ¿sí? Vieron que los porcentajes siempre se vuelven a comparar sobre base 100. Entonces multiplicamos por 100 y nos queda el 33%. Es decir, que 150 personas de 460 es el 33%. ¿Sí? La tasa es la frecuencia de ocurrencia de un fenómeno sobre su número de base. ¿Recuerda cuando hablábamos de tasa, por ejemplo, de fallecimiento en demografía? Bueno, ahí está, en ese cálculo está implicado el tiempo, porque es sobre determinado tiempo, en general en un año, ¿no? La cantidad de población que nosotros queremos calcular y sobre cuánta gente lo queremos hacer, sobre 100, sobre 1000 o sobre 10.000. Ese es el cálculo que se hace, ¿sí? Se calcula, se incluye población, tiempo, que en general se hace sobre un año, y sobre la base que nosotros querramos, sobre 100 personas, sobre 1000 personas o sobre 10.000 personas, ¿sí? Entonces nosotros, si queremos calcular cuántas personas fallecieron en un año en la población argentina, actualmente cada 100.000 personas se hace ese cálculo, ¿sí? Bueno, ahora pasamos así, voy a ir más lento, porque ya pasamos a cómo se lee un cuadro. Ya un cuadro tiene dos variables. Y las dos variables es cuando relacionamos las dos variables que seguramente pusimos en nuestra hipótesis. ¿Se acuerdan que en nuestra hipótesis relacionábamos dos variables? Entonces, generalmente vamos a hacer nuestro cuadro en base a esas dos hipótesis que nosotros relacionamos para saber si nuestra hipótesis es válida o si no es válida. Yo acá traje unos cuadros para que ustedes los vean. Estos son sencillos, pero este me lo voy a quedar yo. ¿Alguien no tiene cuadro o lo pueden ver en la... ¿El cuadro anterior? No, ¿qué página es? Perdón. Es la última. Es la última. Sí, también. Bueno, si alguien quiere alguno.
Ahí lo ven. Este es sencillo. Este es un cuadro muy sencillo. ¿Para qué sirve un cuadro? Se lo prepara con un fin. No es solamente transmitir cifras, porque cifras se hacen y se colocan y se pegan, ya está. Sino que tiene que transmitir información esencial sobre un proceso o una relación. Justamente esta relación entre dos variables. En este caso va a ser índice de... Yo no me quedé con ninguno. Ay, perdón. Índice de alfabetismo. Índice de alfabetismo y excolonias. Entonces, esto va a estar representado y después yo voy a hacer una lectura con esto. Primero se hace todo el trabajo de recolección de datos, después se hace un ordenamiento, a veces se hacen tablas de frecuencia primero sobre cada variable y después se dan estos cuadros para sintetizar. ¿Qué tiene que tener un cuadro para que yo lo pueda leer? La mayor amplitud de variación. ¿En qué valores se da? Tengo que leer todos los valores, ¿no? Primero leo todos los porcentajes y valores que me da. Una coherencia general del esquema. La tendencia es ascendente o descendente. Miro los porcentajes más altos, miro los porcentajes más bajos. Intervalos intermedios de variación. También, ¿dónde se presenta en forma más llamativa? ¿Cuáles los porcentajes que me llaman la atención? Inconsistencias o anormalidades. ¿Qué llama la atención a primera vista? Omisiones. ¿Falta algo en el cuadro? ¿Qué explicación tiene la omisión? Y confiabilidad de las cifras. Siempre hablamos de esto. ¿Cuál es la fuente de los datos? Si no es de primera mano, es decir, de fuente primaria que lo hice yo, ¿será confiable la misma? Habrá que revisar y asegurarse por sí mismo de las cifras utilizadas. Es decir, que si no es de una fuente confiable, de segunda mano. Acuérdense si no es de una fuente oficial que utilicemos. ¿Cuáles son los elementos de un cuadro? Un aparato de presentación, una información descriptiva, ¿no? Tenemos arriba el número de cuadro. Es una identificación unívoca de cada cuadro de publicación. Nosotros si presentamos varios cuadros vamos a poner cuadro 1, cuadro 2 o cuadro A, cuadro B, cuadro C. El título, el lector debe entender el título sin tener que recurrir al texto que lo acompaña. Contendrá el tema, acá dice índice de alfabetismo según colonias, fechas y lugares. Una nota superior, esto puede ser o no, aparece inmediatamente debajo del título y explica con mayor detalle el título, valga la redundancia. Notas al pie, a veces se utiliza en caso de necesidad de complementación de la información y se lo transcribe en tipología minúscula, es decir, en letra más pequeña. Y la fuente. Acá dice fuente, en este caso lo hice yo con datos, elaboración propia en base a datos de Naciones Unidas. A menos que los datos sean originales, es decir, que yo los hice, como en este caso que dice elaboración propia, siempre se deben consignar las fuentes a continuación de las notas, ¿sí? Se debe poner fuente de elaboración de Naciones Unidas, de Ministerio de Salud de la Nación, de Ministerio de Provincia, de donde ustedes hayan sacado UNICEF, siempre deben poner la fuente, siempre de elaboración propia o de elaboración de datos secundarios. Y del mismo modo se indica que los datos o cálculos pertenecen al autor. Esto también, ¿qué quiere decir?
si yo, por ejemplo, vieron que en la tabla de frecuencia tuvimos los datos absolutos, que eran los números y los porcentajes. Bueno, a veces los cuadros están en datos absolutos y otras veces están en porcentajes. Si nosotros tomamos los datos absolutos y los tomamos y los dejamos igual, tenemos que poner en la fuente que se hicieron de esa forma. Si en cambio nosotros tomamos los datos absolutos y los pasamos a porcentajes, tenemos que aclarar que nosotros hicimos ese cambio. ¿No se entendió? ¿No? ¿Se entendió? Más o menos. Bueno, a ver. Los datos pueden estar en datos absolutos, en números 1, 2, 3, 5, 50, 100, o en porcentajes. 68%, 70%, 50%. Si yo tomo el cuadro en datos absolutos y lo tomo así como está, tengo que aclarar que lo dejé en datos absolutos. Si yo voy y tomo esos datos absolutos y los paso a porcentaje, porque hice los cálculos y los pasé a porcentaje porque me parecía que era mejor pasarlos a porcentaje, tengo que aclarar que manipulé el cuadro. Manipulé en un buen sentido, quiero decir, ¿sí? Cambié el cuadro, ¿sí? Del mismo modo se indica que los datos o cálculos que pertenecen al autor, salvo que ello se desprenda del artículo o trabajo mismo en que aparece el cuadro. De este modo el lector puede recurrir a la fuente citada para verificar los datos y recorrer nueva información sobre el mismo tema y decidir por sí mismo hasta qué punto es confiable la información dada. ¿Sí? Bueno, elementos del cuadro, del cuerpo del cuadro. Está el encabezamiento, tenemos el encabezamiento del cuadro, tenemos los títulos de las columnas son estas, las verticales. Después después tenemos el título de las filas, que son las horizontales, y después tenemos los totales y después tenemos las líneas. Después, el por qué los porcentajes y cómo se suman. Los porcentajes constituyen un cómodo sistema abreviado que se permite comparar varios conjuntos de cifras sin relación alguna por su sola referencia en base común a 100. ¿Sí? Siempre volvemos a la base 100. En este caso se deben incluir los totales numéricos reales o n a la muestra. Acá ven que yo al costadito puse el número absoluto al lado del porcentaje 100. ¿A qué se refieren aquellos? Sin el total de n, el lector no puede juzgar las dimensiones del material implicado y de ese modo podrá deducir cualquier cifra particular que le interese. ¿Esto qué pasa? No es lo mismo hacer esto, un cuadro de 19 personas a un cuadro de 10.000. Yo no puedo inferir que esto no puedo extrapolar las conclusiones de un cuadro de 19 personas a un cuadro de un cuadro de 10.000 personas. ¿Se entiende? Entonces el lector esto lo tiene que saber. Por eso se ponen los totales en números absolutos, para que el lector sepa sobre qué total de población está trabajando el investigador. ¿Sí?
para ver si es confiable o no es confiable la muestra o la población sobre la que está trabajando el investigador. El sentido de los cálculos: en casi todos los cuadros los porcentajes se calculan en un solo sentido, o por columnas o filas. Los totales de cada columna y de cada fila suman 100. Los totales de cada columna suman 100. ¿Sí? Depende, bueno, en este caso, porque yo saqué los porcentajes en base a la variable independiente. Motivo de la selección de este sentido. La regla habitual consiste en calcular los porcentajes en la dirección del factor explicativo o a partir de la variable independiente. Los porcentajes se calculan con el fin de ofrecer una base de comparación entre categorías del factor más importante, que es el objeto de estudio. En este caso, yo saqué los porcentajes, sí, en base a, en este caso, la variable independiente, que es ex colonias, tanto británicas como francesas. Esa es la variable independiente, porque mi hipótesis es que el índice de alfabetismo está determinado según vivas en qué colonias, en qué ex colonia vivas. ¿Sí? ¿Británica o francesa? Británica o francesa. Bueno, las variables básicas de un cuadro: la variable dependiente, que es la que se trata de explicar; la variable independiente, que es el factor con que se trata de explicar la variación de la variable dependiente. Y acá es cómo se debe titular. Conviene mencionar primero la variable dependiente y después la variable independiente o causal, pudiendo incluirse la frase controlada o según si correspondiera. Por ejemplo, preferencia partidaria por sexo o controlada según nivel de ingreso. ¿Sí? Acá también, índice de alfabetismo, que es la dependiente, según ex colonias. Y acá tenemos el cuadro de las cosas. Viendo los porcentajes y viendo la hipótesis que marcamos, ¿qué porcentajes le llaman más la atención? Por ejemplo, ¿dónde están los porcentajes más altos? En las colonias británicas, la ex colonia británica. Bueno, ¿y eso le da la razón a mi hipótesis o la desecha? Si yo digo que viviendo en las ex colonias británicas tenés más índice de alto de alfabetismo, sí, le da la razón a la hipótesis. A la hipótesis. Este es muy fácil, este es como muy obvio. Es como muy obvio, porque después en la cruz, es decir, en la cruz, si vos cruzás, en el bajo, te daba, en la francesa te da más alto el bajo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí explicamos que en el 79% de las personas que viven en las colonias británicas tienen un alto índice de alfabetización. Y vamos explicando el cuadro. ¿Sí? Y ponemos, en cambio, en las colonias francesas el 68% tienen un bajo índice de alfabetización. ¿Sí? Bueno, fui muy rápido. Fui muy rápido. Iba a venir lento. Iba lento, pero bueno, fue todo. ¿Se entendía? Bueno, igual voy a seguir explicando lo de los cuadros. Tenemos por lo menos 6 clases más de esto.
Así que voy a seguir explicando un par de cuadros más para que vayamos entendiendo. Ahora voy a preguntar cuándo terminan las clases para darles la fecha de entrega del trabajo. Así también tenemos como fecha de recuperatorio del trabajo, por las dudas que haya que recuperar, así no van directo a final. Habíamos quedado en eso, que yo les iba a dar una fecha, pero quiero saber cuándo terminan las clases para darle una fecha de recuperatorio. Y también saber el tema del segundo parcial. Así que bueno, si alguien se lo quiere llevar ¿no?